libro se tituló Al sonoro rugir del temblor, y es un acopio de entrevistas que hizo en diferentes partes del estado, incluyendo Jojutla y Zacatepec, de personas que, como muchos, tuvieron historias tristes, ¿no? Ese día se presentó junto con otros periodistas, estuvimos en el auditorio de la escuela, todavía estábamos en presencial, fue antes de la pandemia. Le decía, él es periodista y escritor. Amigo, nos conocemos de hace tiempo, junto con muchos otros periodistas de la región sur. Que les puedo comentar, este libro precisamente sale a partir de una historia de vida de él mismo, sufrida dijera él, tocando las puertas del otro lado, ¿no? Entonces, creo que es importante compartir este tipo de experiencias, porque de repente pensamos que la vida la tenemos para siempre, la tenemos comprada y que a nosotros no nos va a pasar nada. La pandemia yo creo que nos enseñó lo vulnerable que somos y lo vulnerable que estamos ante el ambiente y el entorno que nos rodea, y de repente dejamos de hacer cosas pensando que las podemos hacer mañana, y para muchos ese mañana ya no llegó, ¿no? Entonces Benjamín tuvo una experiencia personal que es la que va a narrar que es la que narra en este libro, perdón, y es lo que va a platicar con ustedes. Espero que ya no tarde. Les recuerdo al final de la charla, Paco, el ingeniero, no, licenciado en informática, Francisco, va a poner la liga para el registro de la asistencia y les pueda contar como actividad cultural dentro de su programa de actividades culturales, deportivas y académicas que tienen que realizar mes con mes. La charla está programada para más o menos media hora, y en caso de que ustedes tengan alguna pregunta, puedan realizarla directamente al autor, al escritor. ¿Sí? Me desconecto de nuevo. ¿Alguien tiene alguna duda? Aguantemos. Creo que no. ¿No? Hola, Josué, nos vimos en la mañana y ahorita otra vez. Hey, no creo. Sale. Espero no tarde. Les decía, acabo de hablar con él. Sí, tiene un incidente, anda en el ayuntamiento, creo que de Cuernavaca o de Jutepec, está realizando algunas gestiones, y enseguida me dijo, se comunicaba. Entraba ya a la sesión. Pues estoy volteando porque quiero ver si ya entró. ¿Alguien tiene alguna duda? Me llama la atención, hay buena participación, hay gente de afuera, no solo estudiantes, y eso es, pues, de admirarse, ¿no? También de respetarse. Ofrezco una disculpa. eh, Soy el responsable de la actividad y estamos teniendo un retraso de casi 15 minutos, y eso para mí es preocupante, ¿no? No es costumbre ni iniciar tarde, sí iniciar puntual, y hoy se atraviesan cosas, y esto es lo que pasa. Esperemos que no tarde. Algunos tal vez les habrá tocado, hace 3 años más o menos, también que íbamos a presentar a un cineasta morelense, y con su documental Los Nahuales, y tuvimos el problema de que fallece la noche anterior a la presentación. Por eso les comentaba de esta importancia de realizar las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Empezar a vivir, tal vez preguntarnos si estamos viviendo, realmente estamos viviendo, o estamos sobreviviendo, o simplemente estamos, ¿no? Para mí aquella vez fue un golpe muy fuerte, porque a mí me avisaron muy de madrugada, cuando su presentación de él era en el auditorio de la escuela, en presencial también, les decía, fue hace no más de 3 años.
sí, como 4 años, fue mucho antes del sismo, y una persona muy joven, cineasta, exitoso, tenía varios documentales, y precisamente en esa época el documental Nahual estaba dando la vuelta al país, y lo íbamos a presentar aquí en la escuela, y íbamos a tener esa charla con César. Les decía, desafortunadamente, ya no amaneció ese día. Fue una, ¿cómo les puedo decir? Una historia impactante porque estuve metido, estuve de cerca, pues, ¿no? En la noche, antes de irnos a dormir, todavía confirmé con él la participación y dijo, sí, mañana nos vemos allá en Jojutla. 2 semanas antes nos habíamos visto en Tehuistla, porque lo presentamos en Tehuistla, el documental Nahuales, dentro de las festividades ahí de la fiesta de la feria de Tehuistla, precisamente en octubre, y, y pues pasó esto, ¿no? Por eso la pregunta de empezar a vivir, como se titula el libro, la pregunta sería, ¿estamos viviendo realmente? ¿Estamos haciendo lo que se dice vivir? ¿O lo estamos, nada más estamos en este plano por pasarla bien? O como dicen muchos, porque me gusta la comida, por eso estoy aquí, ¿no? ¿Algún comentario? No me gusta esto del inicio tarde. Tum, tum. Maestro Moy. Sí, maestra Viri. Buenas tardes, soy la Gracias doctora por Viridiana. acompañarnos. Hola, gracias. Antes no sé si pudieras, aprovechando este momento, si nos pudieras decir la editorial del libro y el año de publicación, si eres tan amable. No tengo ese dato aquí. Creo que ya entró, me informo Paco que ya entró. Benjamín, ahorita le preguntamos. Benjamín Nava, manifiéstate, por favor. Creo que ya estás dentro. Sí, Benjamín. Si prendes tu audio, por favor. Bueno, ya tenemos audio. Perfecto, ya estás ahí. Ya. Ya nada más Perdón por el retardo, por causas de fuerza mayor, asuntos de última hora, pero con todo gusto ya estamos aquí en la transmisión, profesor Cruz. Perfecto, adelante. De hecho, ya hice la presentación tuya, quién eres, qué has hecho, un poco de lo que has hecho. La doctora Viridiana, docente y catedrática, maestra investigadora Recording in progress. Académica, preguntaba sobre la editorial y el año en que se publicó tu libro. Si quieres abrir con eso y arráncate, el espacio es tuyo, maestro Benjamín Nava Boyás. Sí, vamos a tener problemas de conectividad. Benjamín, por ahí estás. Benjamín, ya estás en la sala de nuevo. Otra vez, ya estamos otra vez, sí, tuvimos un corte. Adelante. Me preguntaba la maestra Viridiana, ¿cuándo se editó este libro? Es de reciente aparición, es hace un mes, para ser exactos, a principios de este mes de octubre, hicimos la primera presentación, exactamente el 24 de septiembre, hicimos la primera presentación aquí en Cuernavaca. Es una edición reciente de Uriel Editorial, y no sé si ya adelantaste un poco, profe, el tema del libro. Son 4 anécdotas sobre experiencias cercanas a la muerte, y más bien la reflexión que surge a partir de estas experiencias. Ese es el argumento del libro. Perfecto, sí les comenté algo. Si tienen alguna otra... Ahora sí, arráncate, es todo tuyo el espacio. De acuerdo, muchas gracias. Como ya les estaba diciendo, gracias en primer lugar al espacio por esta transmisión del
profesor Moisés Cruz y al Centro de Estudios Universitarios de Jojutla de la UAM. Muchas gracias por su paciencia, agradezco su comprensión por este retardo. Volviendo al tema del contenido del libro, es empezando a vivir a estos 59 años que tiene el autor, que es un servidor Benjamín Nava, es a partir de 4 anécdotas cercanas a la muerte, de experiencias cercanas a la muerte, un accidente la primera anécdota es de un accidente de un animal, un toro que cayó en un techo donde yo vivía y por poco me aplastaba este animal. Esa es la primera, por chusca que se escuche, fue una experiencia terrible a los 20 años que tenía, como se dice coloquialmente, por un pelito no me tocó en esa ocasión. La segunda anécdota trata sobre un accidente de un aterrizaje forzoso de regreso de un viaje de trabajo a La Habana, Cuba. El tren de aterrizaje del avión no salía, 4 intentos de aterrizaje, hasta el cuarto casi perdemos ahí los pasajeros la vida, nuestra integridad, pero afortunadamente salimos bien librados, no hubo heridos en ese aterrizaje forzoso de Cubana de Aviación. Esto ocurrió en el año de 1988, ya tiene tiempo. La tercera experiencia cercana a la muerte es prácticamente la que todos estamos todavía padeciendo, sufriendo por la pandemia de COVID-19. De alguna manera, todos, o de muchas maneras, todas las personas estamos en el riesgo de contraer la enfermedad, si no es que algunos también la contrajimos. Afortunadamente ya están disminuyendo las cifras, pero esa sensación de cercanía, de cercanía con la muerte, junto con los lamentables fallecimientos de compañeros de trabajo, compañeras de trabajo, familiares, ha sido una experiencia colectivamente traumática para todos, en lo personal y en lo colectivo. Entonces, lo consideramos también en este libro como parte de las experiencias cercanas a la muerte. Y la cuarta anécdota, o el cuarto episodio de este libro, ocurrió apenas el pasado mes de mayo, el 8 de mayo. Benjamín Nava, el autor de este libro, de esta recopilación, un servidor, tuve un accidente cerebrovascular, perdón por dirigirme en primera persona, pero son acontecimientos prácticamente de la biografía que tengo como periodista y escritor. Entonces, a principios de mayo, el 8 de mayo, tuve este accidente cerebrovascular, un derrame cerebral, como se conoce de otra manera, y la recuperación afortunadamente también fue rápida. Estuve una semana hospitalizado en el hospital de Zapata, aquí del Iste, en Zapata, la ciudad de Zapata. Y durante la convalecencia, que fueron de 2 meses de incapacidad en el lugar donde yo trabajo, me puse a elaborar estas historias, recordando estos acontecimientos, estos episodios, y al final de cuentas, lo que hemos concluido en las 2 presentaciones que ya llevamos aquí en Cuernavaca, y en esta ocasión que tengo el honor y el agrado de compartir con ustedes el contenido del libro, la conclusión es que después de la reflexión de las experiencias es agradecer la vida, celebrar la vida, cuidarnos. Yo desde las primeras veces que nos entrevistaban sobre los fallecimientos de colegas periodistas, dije y lo sigo sosteniendo, que la mejor manera de rendir homenaje a todas las personas cercanas y lejanas que han caído debido a la pandemia, debido al COVID, es cuidarnos. Hay que seguirnos cuidando. Estamos a punto en Morelos de entrar la próxima semana, probablemente, según las estadísticas, vamos a entrar al semáforo verde, pero eso no quiere decir que bajemos la guardia en términos de seguirnos cuidando con el uso de cubrebocas, la sana distancia, el uso de gel, constante lavado de manos, y sobre todo, pues mantener la entereza, la asertividad, ser asertivos, resilientes. Todos consideramos somos sobrevivientes de la pandemia,
y quienes se nos adelantaron en el camino nos siguen acompañando en nuestros corazones, y ese es precisamente el sentido sobre el que apunta la reflexión en este ensayo de no ficción, en este ensayo en el que plasmamos estas experiencias cercanas a la muerte, pero sobre todo con la convicción, con la alegría, con el entusiasmo, con la seguridad de seguir adelante como personas en la familia, en el seno de la familia, y también, cómo no, claro, como pueblo de Cuernavaca y de Morelos que somos. Entonces, esa es la invitación que se hace en el libro. La conclusión es dar gracias por la vida. El autor da las gracias porque es un gesto que se aprende en carne propia, en carne viva, y pues esa es la invitación a leer este libro, que para todos ustedes les notifico a todas las personas a quienes nos estamos dirigiendo a través del Facebook Live del Centro de Estudios Universitarios de Jojutla, de la UAM en Jojutla. El libro está disponible en la página de Facebook Uriel Editorial, o también en la página de Facebook Benjamín Nava. Ahí pueden encontrar, les podemos enviar ya sea el libro en archivo PDF, que es el libro electrónico, lo pueden ustedes abrir en aplicaciones de EPUB, y también les podemos enviar el ejemplar impreso. Son precio muy módico y muy accesible para todas las personas que se interesen en conocer estas 4 anécdotas, pero sobre todo acompañarnos en la reflexión de, insisto, agradecer y celebrar la vida. Esto es a grosso modo el contenido del libro y lo que motiva, la motivación que tenemos para seguirlo presentando en las ciudades de Profesor Moisés, si tienes alguna acotación o pregunta que hacer, estoy a tus órdenes. Pues más bien los asistentes, el auditorio que estaba pendiente, ¿tienen alguna pregunta para el autor? ¿Algún cuestionamiento? Tal vez las prisas, tal vez el incidente previo, al haber iniciado tarde, no nos permite dimensionar lo que tú escribiste o lo que tú viviste, porque a lo mejor los demás no lo hemos vivido, o tal vez sí lo hemos vivido, pero no en la medida que tú lo viviste, a lo mejor como lo plasmaste en el libro, ¿no? Fíjate que a ese ¿Alguien del respecto, auditorio? Ajá. Perdón, mientras algunos se animan a hacer preguntas, o posteriormente puede que lleguen las preguntas. Estoy al tanto del chat del Facebook de la UAM en Jojutla. Fíjate que precisamente respecto a lo que produce esa reacción frente a la pandemia, en el año pasado, en junio del año pasado, hicimos también una crónica, reportaje sobre la manera en que enfrentamos la pandemia en Morelos y específicamente en Cuernavaca. Entonces también bajo el sello Uriel Editorial publicamos esta reseña, esta crónica de la pandemia en Morelos y, insisto, específicamente en Cuernavaca. Entonces también tuvo mucha acogida este libro porque también daba la visión de los esfuerzos que todos hemos hecho de una o de otra manera con nuestras actividades productivas, continuar en los estudios de todos los niveles, nivel básico, nivel medio y nivel superior, cómo es que se dieron las cosas frente a la pandemia, y precisamente estamos preparando la segunda parte con testimonios de todos los que hemos de alguna manera recopilado estas experiencias. Entonces también estamos abiertos a seguir recogiendo los testimonios y sobre todo la narración de las experiencias de vida, de resiliencia, que hay que mencionar que todos hemos estado en una actitud de resilientes ante la pandemia, y en términos generales, pues estas experiencias, otras 3 experiencias cercanas a la muerte del autor, en este caso de un servidor, pues están al servicio de una reflexión, insisto, por salir adelante de las situaciones personales y colectivas que estamos viviendo.
Benjamín, con respecto al título, Empezar a vivir, ¿sí? ¿Crees que a partir de estas 4 experiencias o a partir de la primera o a partir de la cuarta, no sé, ya empezaste a vivir? Sí, porque el título del libro hace alusión, y es muy buena tu pregunta, profesor, te agradezco la cuestión, el cuestionamiento, porque tengo 59 años, acabo de cumplir 59, a punto de entrar a la tercera edad, y decir, es paradójico o suena extraño decir que empezar a vivir, pero fíjate que se refiere a un empezar a vivir a conciencia, tener conciencia clara de la vida, de lo que es el hecho de la vida. Tantas veces que decimos que el simple hecho de levantarnos en la mañana ya es un milagro, pero precisamente por cuestiones de la rutina, de las experiencias graves que tenemos en la vida, se va acabando esa dimensión, y este título de empezar a vivir es a vivir a conciencia, a plenitud, en armonía con nosotros mismos, con nuestro prójimo, con nuestra comunidad, y contribuir con nuestra actitud resiliente y animosa a este inicio de vida, que es cada día que amanecemos. Por eso hace referencia esta vida, empezar a vivir a conciencia, a plenitud, con trascendencia de nuestro trabajo, digo yo, incluso con un sentido heroico de la vida. Heroico porque hay que salir a partirse el alma en estas situaciones tan difíciles que estamos viviendo, y esa es la alusión que hacemos en el libro, ¿no? Esa es la inferencia que tiene el comenzar a vivir. ¿Alguno de los jóvenes tiene algún comentario, alguna pregunta? Yo tengo más por ahí, hasta una. Yo tengo una duda. Adelante. No sé si me permiten. Adelante, doctora. Gracias, directamente al autor. Tengo entendido, porque lo he así leído, que las experiencias cercanas a la muerte son eventos que ocurren cuando una persona está comprometida físicamente, ¿no? De tal manera que si su condición no mejora, pues puede morir. Pero tengo entendido además que esa experiencia cercana a la muerte es el estar inconsciente, en donde ya no se detectan latidos cardíacos, en donde la respiración se detiene, en donde incluso no hay registros electroencefalográficos o son planos completamente, es decir, ya no hay ese latido cardíaco y se manifiesta dentro de esas máquinas que tienen puestas. Como hablaba hace un momento de que fueron 4 experiencias, y yo, bueno, yo entiendo que la experiencia cercana a la muerte es esa. Entonces mi pregunta era, ¿fue de tal manera que usted, o sea, se detuvo el corazón en las 3, al menos 3, porque la otra comenta que lo entiende como un proceso en el sentido de la pandemia, de que todos estamos en riesgo, o solamente es el nombre que usted le da, ¿no? Experiencia cercana a la muerte, solamente por, digamos, como en un sentido de decir que pues que estuvo comprometida la vida sin que hubiera estas condiciones, ¿no? De que se detiene el latido cardíaco, porque una experiencia cercana a la muerte es muy concreta, ¿no? Y es eso, cuando ya el latido cardíaco ya no está y cuando los registros encefalográficos ya son planos. Esa es mi duda, porque digo... Muchas gracias por su pregunta, es muy específica. En efecto, muerte clínica como tal no hubo en ninguno de los 3, en los 4, podemos decir en los 4. En el cuarto, que fue el derrame cerebral que tuve nada más la experiencia del desprendimiento, del desdoblamiento del cuerpo astral, como se le llama, pero y ahí solo en ese accidente del mayo pasado, estuve a punto ahí sí de perder de tener muerte clínica, pero gracias a la atención oportuna de los paramédicos, que iba yo manejando y choqué el coche, y llegaron una doctora, circunstancialmente estaba una doctora, y hizo las primeras maniobras, pero yo no puedo decir que tuve una experiencia de conclusión de la vida, de los signos vitales,
ni de muerte clínica, como tantos casos que he leído, porque sí me he documentado, el tema no es nuevo para mí, y la única la experiencia así más cercana a ya estar a punto del umbral entre la vida y la muerte fue ese desprendimiento del cuerpo astral y ver el cuerpo físico de Benjamín Nava, por decirlo ya en términos más específicos, el ver el cuerpo físico de Benjamín Nava tendido, y fue la pregunta, y viene en el libro, la pregunta fue, ¿ahora sí ya me morí? Ahí fue donde tomé conciencia de que me estaba yendo al otro mundo, y también de la sensación de estar de la bipolaridad, de estar en dos lugares al mismo tiempo, y físicamente es un sentimiento, una sensación muy extraña, salirse del cuerpo y verse uno mismo. Y también afortunadamente no tuve una reacción de pánico, porque ya antes había vivido desprendimientos astrales y entraba una sensación de pánico. Pero como tal, la muerte clínica no la he registrado. Eso es yo creo que otra dimensión más, pero con el simple hecho de decir están en riesgo de muerte, surge esa definición, ¿no, doctora? De decir una experiencia cercana a la muerte es estar en riesgo, pero ya la muerte clínica y tener el túnel, ver la luz al final del túnel y ver presencias y espíritus, esas sí no las he tenido, pero en cambio sí nada más la certeza de que estaba a punto en el umbral entre la vida y la muerte. Esa es exactamente, yo creo, que la definición que podría dar. Muchas gracias, maestro. Y que nada más para comentar lo siguiente, qué importante me parece es tomar conciencia de la vida sin haber pasado por lo que usted pasó. O sea, eso sería lo ideal, ¿no? Que no esperemos a que nos suceda algo, a tener una experiencia o varias experiencias como las que usted ha tenido para poder saborear la vida. Me parece que este tipo de encuentros como el que ha organizado el maestro Moisés bien pudiera servir para poder hacer conciencia de la vida, ¿no? Y hacer conciencia de que la vida es hermosa y hay que saborearla y hay que estar consciente de ella. Coincido totalmente, doctora, en su observación, exactamente. Algunos somos tan necios que tenemos que pasar por estas, en mi caso, 4 experiencias para poder apreciar en toda su magnitud el milagro de la vida. Exactamente. Muchas gracias por su aportación. Al contrario, maestro, muchas gracias y muchas felicidades, maestro Moy. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su atención. Por ahí había un comentario de Maximiliano en el chat. A ver. Buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta que le tengo al autor es que yo ya he leído varios libros sobre experiencias cercanas a la muerte, como el actor Patrick Taylor, Miguel Ángel Gaona, y precisamente estos 2 libros hablan de sucesos cercanos a la muerte, pero que cada individuo tiene diferente manera o diferentes experiencias que ha vivido antes de pasar al otro lado del túnel, por así decirse. Entonces, mi pregunta es, ¿el libro te deja reflexionando sobre cosas que quizá en ese libro podrías percatarte de tus actos que has tenido a lo largo de tu vida, o puedes sacar tus propias conclusiones acerca del libro? No, de hecho es precisamente, te agradezco la pregunta y la observación. Como dije al principio, el libro finalmente es una reflexión y una invitación para que todos quienes me hagan el honor y tengan la oportunidad de leer el libro, hagamos una reflexión continua, una reflexión permanente de precisamente lo que es nuestro pasado, nuestras experiencias, cómo es que ha sido la historia de nuestra biografía, sacando jugo a los dones que nos da precisamente la vida. Y este libro que yo publico con el nombre de Empezar a Vivir, lo considero una regulación, tú lo mencionaste como revisión de la vida, del tipo de vida que hemos llevado. Yo lo llamo una recapitulación, prácticamente un examen de conciencia
si se quiere ver desde el punto de vista teológico, filosófico, psicológico, existencial, de cualquier punto de vista que se haga, sí es necesario hacer una recapitulación de lo que ha llegado a ser nuestra vida al punto de llegar a perderla en una situación de inconsciencia como yo admito que estaba antes de escribir este libro. Ese sería, no sé si capté el sentido de tu pregunta. Pues sí, digamos, el libro no ya bien estructurado, ¿qué es o el hecho que es el estar cercano a la muerte? Sino tú tienes la posibilidad de sacar tus propias conclusiones a lo largo del libro, ¿no? Porque muchos autores dicen que lo más cercano a la muerte que todos podríamos experimentar es el estar dormidos, pero digamos, ya es o es algo un poco más intrínseco el estar, o vivir esa experiencia que usted ha vivido. Entonces, el libro te da la posibilidad de sacar tus propias conclusiones y de estar reflexionando, ¿no? Después de leerlo. Ese fue lo que me contestó. Sí. Es tanto como la experiencia de tu vida es íntima y particular y personal, también una experiencia cercana a la muerte te lleva a tus propias conclusiones. Sí, ese es lo que yo puedo decir en términos generales, es que mi invitación como autor es a leer el libro y reflexionar sobre cada quien sus situaciones particulares y claro, otros autores han concluido de acuerdo también a su propia interpretación y experiencia, ¿no? Esa sería básicamente la invitación, reitero. ¿Alguien más tiene algún comentario? No quiero agarrar el micrófono y apropiármelo. ¿Alguien más que le gusta? ¿Sí? Maestro. Sí. Sí, adelante, licenciado Navarro. Oh, gracias. Buen día. Felicidades, maestro Moisés, por la actividad que realiza para los chicos y las chicas de esta escuela, Estudios Superiores de Jutla, y también felicidades al autor de este libro, Benjamín. Solamente estaba yo recordando dos cosas que quisiera comentarle. Yo recuerdo, en primer lugar, la situación que vivimos hace algunos años en nuestra escuela, con el accidente que se tuvo desgraciadamente, donde perdieron la vida algunos alumnos de esta escuela. Y pues tuve la oportunidad de platicar con algunos de los alumnos y alumnas que pues iban dentro de ese autobús. Y precisamente, fíjese nada más, Benjamín, esto es lo que decían, lo que usted está diciendo, es volver a vivir. Para ellos era eso, ¿no? Para ellos fue una oportunidad más que se les concedió, quienes pues continuaron. Algunos, gracias a Dios, resultaron sin lesiones, algunos con lesiones desde leves hasta graves, y pues bueno, no se diga a las alumnas que fallecieron. Entonces, en ese sentido, me impresionó mucho las palabras de uno de los alumnos que me decía que él, y lo estoy diciendo ya con posterioridad, no fue en ese momento, sino con posterioridad, sí, que él había dejado de celebrar su cumpleaños el día que había nacido, sino que precisamente a partir de ese día, para él era festejaba ese día su cumpleaños, porque para él era el poder decir que pues se le permitió volver a vivir, porque no, sí. Y por otro lado, esa es una de las experiencias que quería compartir, y la otra es la cuestión de una anécdota, un cuento, no sé qué sea, que dicen que llegaba un forastero a un pueblo y que a la entrada del pueblo estaba, yo creo que algunos ya lo oyeron, el panteón del pueblo, y que le llamó la atención pues las tumbas que había y todo esto, hablando de lo que viene ahorita en la cuestión del día 2 de noviembre, y que empezó a ver que varios
la mayoría de los que estaban ahí enterrados decía el nombre, ya ven que ponen las fechas, ¿no? Y cuántos años. Y la mayoría eran pues de edades como infantiles, de 15, de 10, de 20, no, de 15, de 10, de 8, así. Entonces llegó al pueblo y les dijo, alguien le preguntó, oiga, aquí hubo una peste, hubo una enfermedad así que contagiosa, algo. No, ¿por qué? Es que veo en el panteón puros niños, que murieron puros niños. Y le dijo, no, no son niños, son adultos. Lo que pasa es que aquí no contamos los años completos de la vida, sino únicamente los años que se vivieron plenamente, que se disfrutaron, que se usaron, que se vivieron en realidad. Entonces, se dice y se habla mucho de eso, ¿no? Que muchos estamos en vida, o muertos en vida, ¿no? Que en realidad no estamos viviendo. Entonces, nada más era mi comentario, Benjamín, no sé si tenga algo que aportar al respecto. Gracias y muchas felicidades por su libro. Muchas gracias y muchas gracias por aportarnos, por compartirnos esas dos anécdotas. Sí es cierto, es vivir como pura existencia, sin conciencia, es una etapa, y después viene, como se lo mencionó este alumno, después de sí recuerdo la experiencia de este accidente, sí es una fecha que marca precisamente el inicio de otra etapa en la vida. Recuerdo que el periódico en la Ciudad de México, el periódico vespertino, tituló la nota del accidente del avión donde yo venía, Cubana de Aviación, volvieron a nacer. Y esa es la expresión, es volver a nacer. Y yo también estoy de acuerdo en que celebrar ya no la fecha de nacimiento de cuando venimos al mundo, sino cuando ocurrió esa experiencia, y entonces entramos a otro nivel de comprensión de la vida. Profesor, muchas gracias por sus anécdotas, y enriquecen la reflexión que estamos haciendo en torno a la vida y a la muerte, y más que nada a la celebración de la vida, que creo que todos debemos forjar en nuestra actitud cotidiana. Gracias, muchas gracias. Profesor Moisés. Sí, ¿alguien más, muchachos? Yo pudiese contar mis historias, pero no quisiera agarrar la parte del micrófono, ¿no? Está el autor, está el auditorio. Por favor, claro, comenten, porque de repente pensamos que hay que llegar el momento en que tienes que tocar esa línea delgada para empezar a vivir. Antes de que entraras, Benjamín, yo les preguntaba al auditorio, ¿realmente están viviendo? O simplemente están, ¿no? En mi experiencia, por ejemplo, yo tengo mi programa de turismo, voy viajando, y una vez fui a Tecolutla y veo en un estanque una señora con un cocodrilo y que le hablaba y tenía su nombre, y hago el reportaje y me meto ahí al estanque con el cocodrilo, incluso lo acaricio, salgo y todo como si nada, ¿no? Cuando edito el video y lo publico, muchos de mis amigos, inclusive mis familiares, decían, estás loco, o sea, ¿cómo te metiste? El animal es animal y se pudo haber dado la vuelta y te traga o por lo menos te hace daño, ¿no? Y experiencias así, pero que no tuvieron que ver cerca con la muerte, o sea, porque en su momento el cocodrilo ni me hizo nada. Otro día, yo soy de los que apasionados del turismo de aventura, y me voy a los rápidos aquí en el Amacuzac, como cada julio lo hacía, cada temporada de lluvias, ¿no? Entre más lluvia tenía el río, entre más agua tenía el río, más emocionante es. Pues resulta que a la semana hay un accidente y se muere uno de los guías certificados más importantes del estado, y que yo lo conocía y que había hecho muchos viajes con él, y el más experimentado se cae y se ahoga, ¿sí? Lo rescatan, el cuerpo lo llevan al hospital y al tercer día fallece, y es increíble. Otro día, yo soy de los que se quedan después del partido de fútbol los sábados echando cerveza con los amigos, nos pusimos una buena briaguera, yo me levanto, me agarro mi carro, me voy y amanezco al otro día. Y al otro día que amanecí, me entero que algunos de mis compañeros que habían estado ahí, ¡pum!, se mataron en su vehículo. O sea, no he tenido ni siquiera una experiencia cercana a la muerte, pero aún así trato de vivir la vida y de disfrutarla y de estar al máximo y apasionarme
por todo lo que hago. Ahora, la mayoría del auditorio, salvo los maestros que estamos aquí, que estamos más o menos de la misma generación, pero los muchachos están alrededor de los 20, 22, 23 años. ¿Qué les dirías cuando apenas están, no sé, yo creo que ni en la plena etapa de la vida, ¿no? Apenas están queriendo arrancar a los 20 y tantos años, ¿no? ¿Qué les dirías a esos jóvenes? En primer lugar, profesor, te agradezco las anécdotas también porque son, no necesariamente son experiencias extremas de cercanía a la muerte, pero sí de los riesgos que toda actividad conlleva, ¿no? Sea deportiva, sea recreativa, etcétera. Y en el punto en el que mencionas que nuestro auditorio es de jóvenes, veinteañeros, yo, lejos de dar consejos, yo sugiero que disfruten su juventud lo más sanamente que puedan, a conciencia, que piensen. Creo que todos como seres humanos tenemos la obligación de pensar sobre lo que sentimos. Es bien importante, después de una experiencia tan extremas como adultos que somos, que hemos tenido a lo largo de la vida, no sé si estés de acuerdo conmigo en compartirse a los jóvenes que es bien importante pensar sobre nuestras emociones. ¿De dónde provienen mis emociones? ¿Por qué me enojo? ¿Por qué en vez de disfrutar una fiesta se me pasan las copas, se me pasan las chelas y caigo en estados de inconsciencia? ¿Por qué me enojo? Estoy a la defensiva con mi familia. ¿Por qué tengo pensamientos tan negativos? Hay que, para disfrutar la vida, yo creo que tenemos para disfrutarnos a nosotros mismos como personas, y eso sí ya se lo digo directamente a los jóvenes estudiantes y a los jóvenes maestros, por supuesto, y maestras, es analicemos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Antes que pensar, sentimos, somos emociones, pero hay que tener cuidado de nuestras emociones. Yo no digo que reprimirlas, sino controlarlas. Yo creo que es un nivel de poco a poco ir avanzando en tener conciencia de la fuente traumática, quizá dolorosa, adquirida a través de sufrimientos de la vida, los tipos de emociones, insisto, que tenemos. Para eso no hay edad. A los 15, 18, 20 años, nosotros ya estamos capacitados para pensar en nuestras emociones y el efecto positivo o negativo que tienen en nosotros mismos y en las personas que nos rodean. Esa sería la sugerencia. Obviamente no les vamos a decir, no les vamos a pedir que nos digan qué piensas sobre la muerte si no lo han tenido o nada más tienen la experiencia de algún familiar cercano o lejano. Vamos a pensar en nuestras emociones y cómo las aplicamos para llevar una vida consciente, insisto. No sé si sea en el contexto en el que me estás pidiendo la observación para los jóvenes, profesor. No, sí, muy bien, sí, muy bien. Claro que no somos ni tan viejos ni tan sabios como para dar un consejo. Y creo que tu recomendación es muy buena. ¿Alguna otra participación, muchachos, maestros que se encuentran con nosotros, incluso público en general? Porque se abrió esta invitación al público en general. Invitamos a algunos reporteros que están por ahí. También, si están colegas periodistas, también con todo gusto. Ya que mencionas que está abierto al público en general, no hay que olvidar que estamos en vísperas o ya de hecho en la conmemoración de nuestros fieles difuntos y también la celebración, la cercanía de la celebración de las Catrinas, del sentimiento de que recibimos a nuestros fieles difuntos, también es una noción de vida. Celebramos y festejamos con nuestros seres queridos porque viven en nuestro corazón. Y la mejor forma el mejor homenaje y bienvenida que les podemos dar a todos ellos, a nuestros seres queridos que se nos adelantaron en el camino, es precisamente tratar de llevar una calidad de vida desde el punto de vista de nuestras emociones y de nuestros pensamientos. No sé si estés de acuerdo en esa observación, profesor. Sí, claro, sí. Definitivamente, las emociones, somos todos un manojo de emociones, todo nuestro cuerpo está programado para sentir el exterior y procesarlo en el interior, y dependiendo cómo nosotros tomemos esas actitudes o esas emociones, podemos ayudar a nuestro cuerpo o perjudicar a nuestro cuerpo. Eso está
científicamente comprobado. ¿Alguno de los muchachos, alguno de los asistentes del auditorio, algún otro comentario más? Se me hace que ya entramos en calor con los temas. Exactamente. En calor de víspera de la festividad de Día de Muertos. Tú me dices, profesor, si no hay No, alguna otra. creo que no se atreven. Pues esperemos que a lo mejor es un tema muy alejado, ¿no? Porque yo en su momento pues no pensaba. Recientemente sí, perdí en los últimos años a mi padre, perdí a mi hermano. Pues experiencias muy fuertes. Yo creo que son experiencias que no se desean a nadie, pero de jóvenes pues no pensamos en esta parte de la muerte, ¿no? Como que pensamos que la muerte está relacionada con la gente adulta mayor. Sí, ¿Sí? está muy Y no es algo que tenemos contemplado en el plan. Sí, sí, creo que todos tenemos muy patente que la juventud es precisamente eso, no pensar en el futuro, porque el presente es tan rico en experiencias que bueno, reiterar entonces la invitación a que la vida no la tenemos comprada. Todos, una de las conclusiones del libro, ya que tocas el tema, es que precisamente la muerte es parte de la vida. Y aceptar que un día vamos, ya sea que lo veamos muy lejano, casi prácticamente imposible, pero algún día vamos a llegar. Entonces, vivir, insisto, a plenitud es vivir con la mayor conciencia posible de para qué estamos en esta vida. Es también la reflexión sobre los acontecimientos de muerte, nos lleva a pensar cuál es nuestra misión que tenemos en la vida. Se dice en la Biblia que nuestra misión principal es ser felices y hacer felices a los demás. Y yo creo que en eso sí podemos coincidir con todos los jóvenes de corazón y de edad, en el sentido de que sí tenemos el derecho y la obligación de ser felices, y para ello pues hay que cuidarnos, hay que cuidar la vida, hay que cuidar la calidad de vida que podemos llevar, cuidar a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros hijos, para el caso de quien ya los tienen. Y los jóvenes, pues, ¿qué más? Cuidar su propia vida, cuidar su salud, no irse a los extremos, y si hay alguna tendencia a los extremos, a las adicciones, a la adicción a sufrir, a las relaciones tóxicas, que es muy dado ya desde la juventud, y que estamos en unas épocas también muy difíciles para los jóvenes, en general para todos, pero no caer en los extremos. Hay que llevarnos la vida tranquila, y si quieren emociones fuertes, pues que sean tendientes a buscar la felicidad. Esa sería mi aportación, profesor. Como tú me digas si hay más invitaciones. Dijera don Benito Juárez, todo en la justa medianía. Bueno, aunque él se refería a la parte económica, pero todo, como lo mencionas, todo hay que llevarlo a la justa medianía. Jóvenes, auditorio, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Adelante, Josué. Perdón, ¿cuál es tu nombre? Josué. Te repito la pregunta. ¿Cuál era mi forma de pensar? De ver? Y después te voy a contestar rápidamente. Ahora, hoy, en este día que estamos aquí en esta transmisión, mi reacción ante la vida es de mesura, de pensar las cosas antes de tomar decisiones, por ejemplo. Eso es un aspecto de tomar la vida con estrategia. Pensar también qué es lo que realmente quiero, y no dejarme llevar por mis instintos o por mis impulsos, los primeros impulsos. El hecho de ser joven
no es privativo. Ya personas como nosotros de 50, de 40, 50 años ya en madurez, seguimos reaccionando, y yo puedo decir que antes de estas experiencias reaccionaba mucho, era una persona muy reactiva, muy tóxica, con muchos problemas psicológicos, de conducta. Soy periodista, soy escritor, y muchas de estas tendencias de carácter y de comportamiento las desahogué a través del periodismo y de la literatura. Y lo principal que he aprendido es a ya no reaccionar. Eso sí te lo puedo garantizar. A partir ya de este último accidente que tuve, que fue el pasado mayo de este año, en mayo de este año, procuro ya no reaccionar. Procuro pensar, como lo dije hace un momento, pensar en lo que estoy sintiendo, en las emociones que estoy teniendo en este momento, por ejemplo, que estoy aquí transmitiendo. Estoy pensando que es un momento gozoso de compartir con todos ustedes. Y cuando estoy ante dificultades, como hoy en la mañana tuvimos un problema de trabajo y a resolver asuntos, pero sin el hígado por delante, como decimos coloquialmente, nada de ya actuar por impulso, por reacción, porque también implican muchas condiciones de hipertensión. Yo soy hipertenso, la enfermedad el derrame cerebral que tuve fue por no manejar precisamente las emociones, de mecha corta, como decimos. Entonces yo puedo decir que la gran diferencia de estos 4 accidentes, 4 incidentes que fueron en diferentes etapas de la vida, y el último determinantemente es ya no reaccionar a las primeras de cambio, detenerme y pensar. Y es una forma, insisto, de disfrutar la vida, depurando las emociones, buscando antes que nada la armonía interna y tratando de transmitirla a las personas que están a mi alrededor, ya sea en un ambiente familiar o de trabajo. Esa sería mi conclusión en ese sentido de ya no reacciono. Antes de todas estas experiencias reaccionaba a las primeras de cambio y incendiaba lo que tenía a la mano, y ahora no, ya eso ya está bajo control, podemos decirlo. No sé si contesto a tu pregunta. Josué, ¿verdad? Bueno, si hay otra pregunta por ahí. Creo que no. Pues a nombre de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y de la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla, que tan dignamente dirige la maestra Silvia Cartujano Escobar, te agradezco, Benjamín, te agradezco este espacio, te agradezco la reflexión para con los alumnos, para con los asistentes. No tengo a la mano el reconocimiento, pero en la primera que nos veamos yo te lo entrego de manera física. Es de agradecimiento, y espero que en cuanto a las condiciones de salud nos permitan tener las actividades ya en presencial en nuestro auditorio o en nuestros espacios de la institución, puedas compartir con nosotros alguno de tus otros libros, tus otras obras que de tiro están muy interesantes, ¿no? El del sismo, al sonoro rugir del temblor, a mí la verdad me movió, y como ese día moviste muchas fibras en los asistentes, hubo quien lloró, ¿no? Muy agradecido con tu participación y por tu tiempo. Al contrario, profesor, yo también tengo un gran sentimiento de agradecimiento hacia la institución de estudios superiores de la UEM en Jojutla, especialmente a la autoridad, a la directora, a quien le envío un saludo y un agradecimiento, y específicamente contigo agradecerte tu apoyo, tu paciencia en este caso, que por cuestiones de fuerzas mayor tuve que empezar tarde. Te agradezco tu paciencia, tu apoyo, y yo también estoy comprometido te debo un ejemplar o 2 o 3, los que sean necesarios, los ejemplares impresos del libro. Te envié nada más el PDF, pero con todo gusto voy a Jojutla a llevarle sus ejemplares a ti y a la directora del Centro de Estudios Superiores. Reitero mi agradecimiento por tu paciencia, a todo el auditorio que participaron, los jóvenes estudiantes, los maestros y al público en general, colegas, por todos, si es que nos están escuchando y viendo. Reitero mi agradecimiento por tu paciencia, tu apoyo y compartir estas experiencias en vísperas de este Día de Fieles Difuntos. Muchísimas gracias. Reitero mi agradecimiento.
Vale, gracias a ti. Jóvenes, no se retiren. Ya en unos momentos más el licenciado Francisco estará colocando el link ahí está, el link para su registro y validez a la asistencia del evento del día de hoy. Vamos a esperar un poco antes de que nos retiremos para que puedan hacer su registro válido. Gracias, doctora Viridiana. Gracias, licenciado Navarro, por su asistencia y la participación de sus alumnos. Muchas gracias a todos. Gracias. Buen fin de semana largo. Ya nos avisaron que el lunes no tenemos actividad, entonces nos estaríamos viendo hasta el miércoles. Disfruten su fin de semana largo y si es posible, reflexionemos sobre la vida y, como dice el título del libro, empecemos a vivir. Creo que es un buen día para empezar a vivir. Gracias. Recording stopped.